Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Antonio y hoy os traigo de nuevo un vídeo de mi Citroën Xantia 1.9 Turbo Diesel, porque como bien sabéis es un coche muy nuevo, muy moderno y muy popular que todo el mundo conduce y sobre el cual todo el mundo necesita aprender. Por ello, en esta ocasión voy a enseñar a sustituir el filtro de la entrada de aire del motor, cuya caja señalo ahora mismo en pantalla. En primer lugar, vamos a retirar la tapa de la caja que contiene el filtro. Para ello, aflojaremos los 4 tornillos que la sujetan. Una vez aflojados los tornillos, es hora de levantar la tapa y retirar el filtro viejo. Y como podemos comprobar, hice bien en sustituirlo, puesto que su estado era totalmente deplorable. Y como el estado de la caja que lo contenía era igualmente deplorable, decidí que soplaría aquella suciedad, utilizando para ello un soplador de aire. Pero antes de ello hay que proteger los orificios de acceso del aire, tanto el de entrada a la caja, que es el que se ve ahora mismo en pantalla, como el de salida de la caja, que va directamente al motor. Muy especialmente hay que proteger este último, y evitar a toda costa que la suciedad acceda por él, ya que podría perjudicar el normal funcionamiento del motor. Para tapar ambos accesos, utilicé papel de servilleta hecho bola, e incrusté una bola en cada uno de los accesos. Una vez protegidos los accesos del aire de la manera en que he descrito, procedí a soplar la caja. Este fue el resultado, notablemente más limpio. Si queréis agudizar la limpieza, podéis pasarle un trapo. Llegó el momento de colocar el nuevo filtro, pero antes de ello debemos destaponar los accesos del aire, en mi caso las bolas hechas con servilletas. Colocamos el nuevo filtro, sin brusquedad para no deformarlo. Una vez acomodado, cerramos la tapa. Por último, aseguramos la tapa apretando los 4 tornillos. Mi nombre es Sergio Antonio Ribet Júdez y estoy titulado en Instalaciones de Infraestructuras de Telecomunicaciones y en Sistemas Microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntarme en la sección de comentarios o en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.